Hay un llamado continuo de parte de Dios para el hombre, para la mujer cristiana. ¿Cuál es este llamado de Dios para el cristiano? Dios llama al hombre para la proclamación del Evangelio. Ahora, quiero que me escuche lo siguiente. El Evangelio no es una obligación de proclamación. Igual como a nadie se le obliga a respirar. El que tiene vida, respira. Si ya no respira, no tiene vida. Y si no tiene vida, tampoco respira. Entonces el creyente, el cristiano, anuncia el Evangelio porque vive el Evangelio. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, dice de esta manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, escuche eso, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Continuamente estamos recibiendo mensajes, proclamas y anuncios. Hay una publicidad que invade el planeta. Las revistas, la prensa escrita, la televisión y el internet, sin dejar de mencionar las vallas publicitarias. El mundo ha descubierto que anunciar es vender. Anunciar es propagar una idea, un producto, también una doctrina. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio que obtienen al ser anunciados los productos? Las filosofías, las creencias religiosas y las doctrinas políticas en el internet o en cualquier otro medio publicitario. Cualquier producto, de primera necesidad o no, se anuncia con vehemente insistencia. Siempre ha sido así. La publicidad es algo como la llave para vender o generar adeptos, clientes, consumidores, simpatizantes, aficionados y para de contar, como dijo un amigo mío. Ahora bien, una cosa es anunciar un producto, una doctrina o una filosofía o una religión. Otra muy distinta, por favor, considérelo de este modo, otra muy distinta es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Porque este mensaje, el Evangelio, conlleva salvación e implícita está la condenación que resultaría de no atender la propuesta del Evangelio. Entonces el anuncio del Evangelio es algo así como un anuncio de vida o muerte. El Evangelio, dicho de un modo definido, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La diferencia de otro anuncio
o mensaje es que el Evangelio no es un mensaje de hombre alguno o de institución religiosa o de algún país en particular. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Este mensaje debe ser proclamado al mundo y tiene que ser proclamado por hombres y mujeres que han sido tocados por este poder de un modo personal, escúchenme, y gozan de la salvación como resultado del poder de ese mensaje. Escúchenme ahora, los que o quienes no tienen ese poder de ellos, de salvación, ¿por qué tendrán que anunciarlo? Entonces, por eso hay muchos labios que no se mueven, hay muchas bocas cerradas, porque ellos no tienen el poder de salvación en sí mismos y por eso guardan silencio, no son testigos de nada. Estas personas beneficiadas de la salvación, como consecuencia de la muerte de Jesucristo en la cruz, han creído y le han recibido como el Salvador. Son llamados por Dios para como un pueblo santo, como, esta palabra es muy adecuada, como la estirpe de Dios para anunciar las virtudes de aquel que los ha llamado. Hay mucha gente hablando de todo, incluso personas nominadas en una iglesia pueden dar mensajes lindos de cualquier otra persona, pero no del Evangelio. Por eso, nadie más, ninguna otra persona o pueblo tiene la capacidad de llevar el mensaje salvador. Porque el Evangelio se constituye para este pueblo santo en un verdadero estilo de vida. Viven momento a momento el Evangelio. Así fue desde el principio. Juan el Bautista condujo a Andrés hasta Cristo. Esto es simpático. Vamos a ver todo esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Y yo estoy viendo ahora el verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. El segundo personaje, Andrés, condujo a Jesús. En Juan, capítulo 1, el verso 41 y 42, dice de este modo: Juan, halló primero a su hermano Simón y le dijo: oye, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En tercer lugar, Felipe. Felipe fue invitado personalmente por el Señor Jesucristo. Esto está en el verso 43 y el verso 44. El siguiente día, dice, de lo que ocurrió con Pedro y Juan, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe, en cuarto lugar, por su parte, llevó a Natanael al Señor Jesucristo. Esto está en el verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El creyente de Gadara fue también una persona que usó el Señor Jesucristo
no solo como un propagandista de segunda, sino como uno que recibió el mensaje verdaderamente para salvación. Gadara era una ciudad de las ciudades que componían la llamada Decápolis. Un personaje bastante conocido en esta región tuvo un encuentro personal con Jesucristo y de un estado, llamémoslo terrible, de maldad, fue transformado a un hombre de verdadera paz, viéndose beneficiado de buenísima intención, quiso acompañar al Señor Jesús en sus viajes de predicación. Pero el Señor no se lo permitió, porque más útil era entre los suyos, entre la familia del Gadareno, que en el grupo de los discípulos. Gadara, como usted sabe, en su mayoría era un pueblo gentil, no judío. Sin duda por eso lo comisionó a este hombre y le dijo, en Marcos capítulo 5 y el verso 19 y también el verso 20. Le dice el Señor Jesús, negándose que el hombre suba a su barca, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales. Fíjese cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No era tanto un mandato. Era el estilo de vida de este hombre que a partir de ese momento él debía vivir. Y fíjese el verso 20. Y se fue el Gadareno y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Qué publicaba? Cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos oyéndolo se maravillaban. No había método de evangelismo que 1, 2, 3 y 4. Era la vida. El método es la vida del hombre salvado. El método de evangelismo es la vida de la mujer que ha sido tocada con este mensaje. Como podemos ver con claridad, este es el principio. Ninguna persona, nadie puede estar listo y en capacidad de proclamarle a otros lo que personalmente no está viviendo. Esto dice en la Escritura, que anunciéis las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Israel fue creado con propósitos específicos por Dios. Uno de estos era para que alabe su nombre y lo hicieran conocer entre las naciones. Él dijo en Isaías 43, 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Es decir, que Israel hable de Dios elogiosamente, que lo exalte por todas sus maravillosas obras, por lo bello y hermoso de su creación. Pero Israel guardó silencio. Lo que debía hacer no lo hizo, y por eso Dios formó otro pueblo para que haga conocer sus virtudes. Qué lamentable que en estos días muchos quieran volver al judaísmo. Dios formó su propio pueblo ahora para que anunciemos sus virtudes. Ese pueblo es la iglesia, formada por personas que han obedecido el llamado de salvación del pecado, que han aceptado el llamado al gran desafío de ser santos, y por ello se someten al llamado de la obediencia para ser propiedad de Jesucristo. Y en esa condición
que no podría ser de otra manera, son llamados a la proclamación del Evangelio. Él lo dice, ustedes son pueblo adquirido por Dios para anunciar. Pero, ¿qué específicamente? ¿Qué específicamente tienen que anunciar? Tienen que anunciar las virtudes de aquel que los llamó. ¿Cuáles son esas virtudes? Su obra de servicio al mundo, por ejemplo. ¿Cómo sanó en una ocasión a un leproso? Extendió sus brazos, lo abrazó, declarándolo limpio. Lo que hizo con uno que había nacido ciego. Depositó lodo que había fabricado con su saliva en la cuenca de sus ojos y el ciego vio. Lo que hizo con uno que había muerto hacía 4 días. Allí, frente a su tumba, lo llamó por su nombre. Y de 4 días muerto, se levantó. Esas maravillas hay que contarlas. No, la gente no está contando hoy. Prefieren contar lo que otros han hecho, lo que otros han escrito. Hay que proclamar su gran obra al morir en la cruz. El inocente, Cristo, murió por los culpables para darnos vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y darnos vida eterna. Eso es loable, eso es maravilloso, en un mundo sin esperanza, en un mundo que solo acentúa la muerte. Amigos, esa muerte de Cristo produce en la persona que cree vida eterna. Pablo lo dijo así, con esta elocuencia única de Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero. Amigos, esa muerte es la que produce perdón de pecados, no guardar la ley, no hacer obras buenas. Fíjese lo que dice el apóstol Juan en la primera carta, el capítulo 1 y el verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, escucha, de todo pecado. Esa muerte produce en el pecador una verdadera regeneración. La persona que cree queda o es totalmente nueva. Lo digo de esta manera el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el verso 17. Lo dice así, escúchame. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el pecado. He aquí todas son hechas nuevas. Amigos, esto es maravilloso. Dios puede obrar en el corazón del hombre, aún en el más perverso. Dios puede obrar un verdadero milagro, un hombre nuevo. Solo allí se le da a esa persona el comienzo de una nueva vida. Vida eterna, aquí y ahora. Esto es lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso hace el Evangelio. Si solo pudiéramos proclamar más, si solo pudiéramos creer más, amigos, el mundo reduciría sus cárceles. El mundo reduciría la delincuencia. El mundo, nuestro país, reduciría la corrupción. Tenemos que volver a decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, cristiano, creyente,
No esperes una orden. Vaya y predique. Es tu estilo de vida. Y dice, es el poder de Dios para todo aquel que cree. Es el poder que tienes. El poder de haber sido salvado. Y solo el que es salvo es el que puede decirle a los demás lo que pasó en su vida, como el hombre de Gadara. Amado Padre Celestial, aquí están las personas que han escuchado este mensaje. No sé cuántos de ellos son conscientes de lo que he dicho hoy en este tema, y cuántos abren su boca para decir de Jesucristo lo que Él es, para decir de ellos mismos lo que fueron y lo que son hoy, y para decirle a los demás lo que podrían ser personas nuevas si vuelven sus ojos a ti. Padre, levanta la iglesia, levanta a cada cristiano, levanta a cada persona que dice que cree en ti, que anuncie este evangelio de poder. Y tú lo has dicho muy claramente: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, el Hijo del Hombre también se avergonzará cuando venga en su gloria con los ángeles, delante de Dios y delante de los ángeles. Hermanos, que el Señor los bendiga.